Hola, hola, estamos al lunes otra vez y el día de hoy vamos a empezar hablando del capítulo 1 de Efesios. Pablo les estaba enviando una carta a la iglesia de Éfeso y me encanta cómo él los empieza describiendo, porque los estaba describiendo de una manera como que daban un buen ejemplo. Y aquí mencionaba características como las siguientes en los primeros versículos de ese capítulo 1. Aquí decía en el saludo. Acuérdense que como era una carta, pues comenzaba con un saludo. Entonces en ese saludo, él acentuaba que ellos confiaban mucho en Jesucristo y que amaban a todos los del pueblo de Dios. Eso era lo que Pablo acentuaba un poquito más acerca de la iglesia de Éfeso, como característica de cómo ellos pues se la llevaban, o sea, cómo ellos vivían su vida cristiana. Y luego más adelante habla de que Pablo pide por ellos a Dios, como que él ora por ellos. Pero no nada más Pablo lo oraba como que en lo privado, sino que a los de la iglesia de Éfeso les hacía saber: yo estoy orando a Dios por esto, por esto y por esto para ustedes. Y aquí en esta carta se los plasma, no nada más para que Pablo como que lo ore en lo personal, sino que yo me imagino que hasta sirve como que de recordatorio, ¿no? Así como de que estoy orando por ti por esto y esto y esto. Y a las personas les causa como que un recordatorio de, sí es cierto, pasa esto y pasa esto y pasa esto así, 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 y yo debo de tener siempre la mente puesta en esto, y te hace recordar. Y pues quieras o no, pues refuerza un poquito también que la persona esté como que no alerta, pero así como que más consciente de la situación en la que se encuentra, aclarando un poquito más las cosas. Entonces el día de hoy de hecho vamos a hablar acerca de esto, acerca de cómo Pablo oraba por ellos. Pablo pide por ellos a Dios que, número 1, les dé de su espíritu. ¿Y para qué les diera de su espíritu? O sea, que les diera más de su espíritu. Bueno, para que ellos pudieran ser sabios. Y pues recordemos que no es sabio en tu propia opinión, no es sabio en pura teoría, en lo que el mundo considera sabiduría nada más, sino en realidad una sabiduría cuya fundación y cuya fuente todo proviene del Espíritu Santo. Entonces esa era la sabiduría que Pablo pedía a Dios que los de la iglesia de Éfeso tuvieran, que les diera de su espíritu para que sean sabios y para que puedan entender cómo es Dios. Y también comprender el valor de la esperanza a la que han sido llamados y la salvación. O sea, que les está recordando así como que no se les olvide. O sea, que el Espíritu Santo les puede estar recordando, les pueda estar siempre en sus corazones, teniéndolo presente de cuál valor tiene la esperanza a la que han sido llamados. O sea, esta esperanza y esta salvación tienen un valor enorme. Por lo tanto, aquí dice comprender el valor de, y luego menciona la esperanza y de esta salvación a la que han sido llamados. Y luego más adelante me llama la atención porque dice entender bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Y en este mismo versículo mencionaba poder que no tiene límites. Y aquí tú te pones a pensar, ok, imagínate que tú estás leyendo la carta de Pablo y tú hasta te imaginas así como de que, ok, que nos dé su Espíritu Santo. No, pues sí, pues todos tenemos que tener avivado el Espíritu Santo para que seamos sabios. Sí, pues tengo que aprender más de Dios, entender cómo es Dios. Ok, tengo que conocer más de Dios, más conocer a Dios, estar en lo personal con Él para conocer cómo Él actúa, comprender el valor de la esperanza y de la salvación. Ok, bueno, sí, eso sí lo tengo que tener presente. Y luego te llega con algo un poquito más relacionado a las cosas que suceden a tu alrededor. Entender bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Y tú te quedas, ok, entender el gran poder con el que Dios nos ayuda en todo. Un poder que no tiene límites. Y tú dices, pues es que esto ya lo sabemos. O sea, son cosas como que básicas que se supone que tenemos que tener siempre presentes.
Pero ¿cuántas veces no se nos olvida que no entendemos porque no llegamos a comprender a lo mejor bien el gran poder con el que Dios nos ayuda en todo? Aquí menciona en todo. Poder que no tiene límites. Y luego, por si se te olvida, más adelante en el versículo 21 dice: el mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Ahí te da un ejemplo. Otro ejemplo dice: Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Y luego te da otro ejemplo: y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Ese poder, de estas características que te mencionó, infinidades de más características. Este mismo poder que aquí mismo te dice que no tiene límites, es el mismo poder con el que Dios te ayuda en todo. Y este poder con el que Dios te ayuda en todo, muchas veces se nos olvida, muchas veces lo ignoramos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos distrajimos, pusimos la mente, la cabeza en otro tipo de temáticas, en otro tipo de quehaceres, en otro tipo de cosas. Y luego de la nada llega la prueba, ¡pum! O llega algo que no teníamos como que previsto, ¿verdad? Pues casi siempre, prácticamente todo llega de imprevisto. Pero se nos olvida, se nos olvida con ese gran poder con el que Dios nos ayuda en todo. No nada más te dice te voy a ayudar con tu familia, no nada más Dios te dice te voy a ayudar en tu trabajo, no nada más Dios te dice te voy a ayudar en tu vida emocional o sentimental, no nada más dice que te va a ayudar en tu economía, no nada más dice que te va a ayudar a cuidar al sobrinito, o no nada más dice que te voy a ayudar en esto que te va a... No, aquí dice con el poder que Dios nos ayuda en todo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra ayuda pues obviamente no es humana, así de que está limitada, una ayuda que pues hasta cierto nivel de fuerza solamente llega hasta cierto tipo de recursos, hasta cierto tipo, incluso hasta de alcance o de impacto, sino que la ayuda de Dios no tiene límites y esta trasciende, y esta cubre absolutamente todo. Entonces, tiene su Espíritu Santo. Está pidiendo que la iglesia de Éfeso, yo le pido a Dios que tenga de su Espíritu Santo, que ellos puedan ser sabios, que puedan entender cómo es Dios, que puedan entender el valor de la esperanza a la que han sido llamados y a la salvación también. Y también el gran poder de Dios con el que Dios los ayuda en todo. Entonces tienes que tomar en cuenta lo siguiente: el Espíritu Santo va a estar contigo recordándote, todo lo que tienes que recordar de parte de Jesucristo, porque es prácticamente la esencia, es el espíritu del Hijo de Dios. Entonces no es un espíritu carnal, no es un espíritu X, no es alguien independiente de Dios, es su espíritu. Por lo tanto, todo lo que el Espíritu Santo te recuerde, todo lo que el Espíritu Santo te esté ayudando, te esté animando, te esté levantando, incluso a veces hasta te esté confrontando, puedes estar seguro de que la voz del Espíritu Santo proviene directamente de Dios. Y esta voz no es una voz vana, no es una voz que se equivoca, no es una voz que llega todo a medias, es una voz de sabiduría pura, porque es verdad absoluta, porque es palabra de Dios. Y tú dices, pues sí, pero es que a veces tengo estas ideas y yo me equivoco. No, pero es que no se trata de que tienes estas ideas o estos pensamientos y luego te equivocas. Obviamente el Espíritu Santo habla, y mientras tú le des entrada o lo busques más y aprendas a reconocer más su voz, pues obviamente te va a ser un poquito más fácil cada vez el poder escucharlo y comprenderlo. Y cuando lo haces, todo lo que el Espíritu Santo tiene para decir, en realidad no es para ningún mal, porque son palabras que vienen directamente del corazón de Dios. Entonces no debería de haber algo que dices, esto me va a hacer mal, o es que no, se equivoca, o es que no, creo que esto no es para mí. No, ¿por qué? Porque aquí te está diciendo que Dios tiene un poder con el que te quiere ayudar en todo, y este poder no tiene límites. Entonces tenemos que estar conectados a la fuente.
Y era lo que a Pablo le preocupaba, porque dice, pues esta gente va muy bien. Ellos confían mucho en Jesús. Ellos aman a todos los del pueblo de Dios. Pero pues a lo mejor están como que animados o fresquecitos ahorita, pero a mí me preocupa que más adelante ellos se desanimen, o a mí me preocupa que empiecen a dudar de que Dios no está con ellos, o que empiecen a dudar de que Dios no puede hacer ciertas cosas, o que ellos empiecen a pensar que no son capaces de hacer algo. Por eso Él les da en claro: yo le estoy pidiendo a Dios por ustedes las siguientes cosas, dándoles a entender, ustedes no están solos, tienen al Espíritu Santo, dándoles a entender para que sean sabios, no en sus propios conocimientos, sino porque el Espíritu Santo les va a hablar verdad. Y que puedan entender cómo es Dios, o sea, que Dios los ama, que no procura un mal para ellos, y comprender el valor de la esperanza, o sea, que ellos tienen una esperanza y ellos tienen salvación, que no se desanimen, que no desistan. Entender que para Dios no hay nada imposible. Eso era lo que Pablo les estaba tratando de recordar a la iglesia de Éfeso. A lo mejor la iglesia de Éfeso ahorita en este momento estaba bien, ¿no? Pues bien pilas, bien animada y todo el rollo. Y tú pensarás, pues no, pues a lo mejor no es como que momento de decirles este tipo de cosas porque pues van bien, ¿verdad? Pero a Pablo a lo mejor le preocupaba, o sea, así como de que no quiero que esto sea nada más porque ellos se sienten animados, no quiero que esto nada más sea porque se sienten emocionados, sino porque ellos en realidad tengan una firme convicción de que el Espíritu Santo está con ellos, de que para Dios no hay nada imposible, de que Dios los ama y quiere el bien para ellos. Entonces, él quería recordarles estas bases a la iglesia de Éfeso. Y el día de hoy, por medio de este capítulo número 1 del libro de Efesios, tú y yo también lo podemos recordar. Confías en Cristo, ok, muy bien, perfecto, sigue así. Amas a todos los del pueblo de Dios, a toda tu familia en la fe, síguelo haciendo, y ama aún al que te cae bien pesado, bueno, a ese síguelo amando también. Vas bien, pero recuerda todo lo demás también, que no sea nada más basado en una emoción, que no nada más sea basado porque hoy sí tengo ganas y mañana no. Recuerda todo lo demás. No funciona porque proviene de ti, funciona porque el Espíritu Santo está contigo. Y Él es el que hace que todo lo demás fluya de la manera correcta. Si te fijas, aquí te está mencionando la parte espiritual, ok, la compañía del Espíritu Santo. Te está mencionando una parte en cuestión de sabiduría, de razonamiento, un poquito como que más de pensar, algo más como que teórico. Te está hablando acerca de esperanza, o sea, lo que te está llevando a seguir adelante. Una motivación sana que está basada en la esperanza en Cristo Jesús y la salvación en Cristo Jesús. Y también en lo físico, que te está dando a entender de que no hay nada imposible para Dios. Entonces todas estas cosas se conectan. Entonces no nada más es en un área, es en absolutamente todo. Entonces el día de hoy vamos a seguir tomando en cuenta todo esto. Así como Pablo los animó a ellos, pues nosotros también a lo mejor podemos animar a otras personas, pero también en lo personal tener también estas cosas en nuestro corazón y no olvidarlas, para que el momento incluso en el que podamos compartirlo con otra persona pueda estar tan avivado dentro de nosotros de parte de Dios, de modo que nosotros también lo podamos compartir a los demás.